Estados Unidos volvió a mover las piezas en el tablero de Medio Oriente. Con el genocidio en curso en Gaza, el mandatario propone un plan que, según él, pondría fin al conflicto entre israelíes y palestinos. ¿Qué tan desierta es esta propuesta? ¿Es una fórmula de paz o es una nueva fórmula de aumentar el control de Israel sobre Palestina? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Rubén Elías, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Suscríbanse, que los leo. Hacemos el contacto ahora con nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Un gusto para mí el poder estar contigo y con todos tus seguidores. Contanos un poco cómo ves esta propuesta de paz presentada por el presidente Donald Trump para la franja de Gaza. Eh, Todo esto es un juego peligroso. Este, el- Ha respondido Hamás, pero Hamás ha respondido no como grupo, sino consultando a todos los otros grupos de Palestina. Es decir, y ellos están de acuerdo en iniciar el intercambio de presos políticos, porque los presos que están en las cárceles de Israel son presos políticos por luchar por la autonomía del pueblo palestino. O sea, ambos son rehenes. Rubén, ¿y qué lectura hace el pueblo palestino más allá de lo que diga Hamas? El pueblo palestino, no puedo hablar por el pueblo palestino, Ujú. pero puedo pensar en los sufrimientos que está pasando. Es decir, porque esto es totalmente un genocidio que no tiene piedad, que destruye familia, que gente que queda viva pero queda marcado para toda la vida, mutilados. Es decir, esto es una tragedia humana, una deshumanización total. Y lo que tenemos que decir es que, lo dijo un compañero, y me parece que es claro. Es decir, acá en el Uruguay hubo también una dictadura, etcétera, y hubo compañeros que sufrieron torturas, toda una serie de cosas. Pero después que salieron, hay un poema que escribió un compañero que decía, eh, "N- no nos transformaron en ellos". Y nosotros encontramos que un grupo de judíos, no todos los judíos, porque este no es un problema de tipo religioso, se convirtieron en nazi sionistas, con todas las características, desde la atribución de, de ser eh, los únicos semitas, porque los nazis los llamaban semitas, cuando los semitas son una lengua, y esa lengua semítica no es propiedad solo de los hebreos. La mayoría de los semitas son árabes, o sea que un árabe no puede ser antisemita. Y al mismo tiempo están aplicando una supremacía sobre los otros pueblos, es decir, y hay un estado de apartheid. Es decir, acá hay un genocidio y un estado de apartheid. Y más allá de estas negociaciones que se están realizando, ¿cómo se está viviendo en la franja de Gaza? ¿Cómo ves la situación humanitaria actual? La situación es desesperante, es decir, las condiciones de vida son totalmente... eh, escuchame una cosa, tú planteate estar un día en una habitación de tu casa, cualquiera, sin agua, sin luz, sin alimentos, es decir, o dependiendo de algunas gotitas de agua, es decir,
es, es desesperante. Y esto no es un día, son 2 años. Y a su vez, con seres queridos que se están muriendo o están en situación más penosa todavía. Es decir, es un sufrimiento continuo. Es decir, es horrible, es asesino, es criminal, es inhumano. El que siente y hace eso no merece ser considerado un ser humano. Han perdido la humanidad. Y el problema es que el mundo no puede perder la humanidad. Nosotros lo que estamos defendiendo, apoyando a Palestina, es el derecho a comportarnos humanamente. No estamos haciendo nada extraordinario, por comportando como seres humanos, solidarizándonos con seres humanos que están sufriendo un castigo inconcebible y totalmente despótico, sin fundamento ninguno, más allá de algunas teorías este, supremacistas y el proyecto, porque también hay que plantear que esto es un proyecto y no concentrarnos solamente en lo que tenemos acá. Lo que se está planteando el grupo dominante en Israel es la construcción de un mítico reino o Estado que abarcaría no solo Palestina, sino que abarcaría Siria, el Líbano y todo eso. Y encontramos que a su vez, en este momento, hay, no es solo Gaza, también está sucediendo con el Líbano, está sucediendo en Siria, está sucediendo en Yemen, donde van a bombardear Yemen, han intentado y han atacado a Irán, perdón. Es decir, están haciendo un, tratando de construir ese mítico, este, ese mítico Israel a costa de la humanidad. Es trágico. Miramos esto, miramos acá, miramos allá, y todo lo que encontrás es destrucción, muerte, balcanización. ¿Qué es lo que van a hacer con Siria? Lo van a reventar lo que era un Estado sirio, van a crear una serie de estaditos conflictivos entre sí. Es decir, tenemos que volver a repensar el mundo. Y tenemos que ver también que también hay un gran enfrentamiento a nivel mundial. Es decir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, quedaron claramente dos grupos, es decir, lo que llamaríamos eh, Estados Unidos, Europa, etcétera, y sus aliados, y por el otro lado quedaba la Unión Soviética y sus aliados. Luego surgió un tercer grupo que era el los nuevos estados que se producen, los estados no alineados, los países no alineados, que es parte del proceso de descolonización. Lo que tenemos que ver que en un momento dado hace la implosión la Unión Soviética. Después de la implosión de la Unión Soviética, hay un dominio imponente por parte de lo que llaman la comunidad internacional, o sea, Estados Unidos, la OTAN, Japón, eh, Australia, Nueva Zelanda, Japón, digamos, y el resto del mundo. Pero el fenómeno que se está dando ahora es que ha surgido un fenómeno que está cuestionando ese nivel. Los BRIC son una amenaza para Estados Unidos, para ese monopolio del poder que tenía. Y acá la guerra está jugándose en esos sentidos. Y encontramos que esto cada vez tiene una expansión mayor, un enfrentamiento mayor. Y indudablemente tenemos que ver que tiene que haber un, una superación de, de ese predominio donde tenemos un emperador
jugando con los aranceles, jugando con el hambre de los pueblos, de forma caprichosa, con simpatías, con antipatías. Y lo que tenemos que pensar es qué va a ser el futuro de este mundo. Incluso más, hoy no puede haber una guerra atómica porque desaparece el mundo. Es decir, tanto las potencias de un lado y otro tienen localizados misiles con carga atómica, aviones en el mar, en búnkers, en aéreo. No se puede iluminar a uno de los contendientes sin recibir respuesta de los otros. Y terminamos con la humanidad. ¿Y considerás que esta propuesta del presidente de Estados Unidos busca realmente la paz o hay otros intereses de por medio? Hay un juego político Ujú. perverso. Lo que se está planteando es respaldar a Israel en ser el gendarme de esa región del mundo, lo que podríamos llamar el cercano oriente, pero también abarca Egipto, es decir, toda esa zona. El gendarme sería Israel. Y bueno, eso es totalmente intolerable y es totalmente caprichoso y despótico, porque no es un Israel supremacista, racista, con un sistema de apartheid, donde se establece que el, ese ciudadano israelí es superior a todos. Eh, en el anterior mandato de Trump, Israel estableció lo que podríamos llamar su constitución, que no existe, que el Estado de Israel es de el pueblo, el Estado de Israel es del pueblo judío. O sea, todos los demás no lo son. O sea, claramente el apartheid. Hay toda una serie de resoluciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, que no reconoce la anexión de Jerusalén, no reconoce todas las agresiones, todo el saqueo que se ha hecho. Y más, hoy tenemos que mirar que tres cuartas partes de las Naciones Unidas, que son alrededor de 190 y pico de países, se levantó cuando habló Netanyahu. ¿Quién es Netanyahu? Es un genocida, es un genocida condenado por genocidio. Es decir, que no lo atrapen, que pueda andar libremente, no implica que no sea un genocida y lo está condenando todo el mundo. Y cada vez más, tú que estás en los medios de comunicación, ves, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Europa, es decir, en España, en Italia. Es decir, la flotilla fue un timbrazo de alarma. Es decir, esto no puede suceder y está sucediendo. Y hay otra flotilla más pequeña que está tratando de avanzar, que llegará en unos días. Y también hubo una pequeña nave que se desconectó, es decir, que la pudieran percibir navegando y llegó a Gaza. O sea, acá lo que tenemos que ver es qué queremos, qué mundo queremos. Y este mundo que queremos es un mundo de paz y no de imperialismo, no de un Estado de Israel y sus socios imperiales. Y de alcanzarse la paz, una paz impuesta ante la propuesta de Donald Trump, ¿qué pasaría con la causa palestina? La propuesta de Trump, primero, si nosotros consideramos que el pueblo palestino luchamos
por su autodeterminación, y lo que hizo jamás, porque ya lo ha hecho antes, jamás no decidió por sí. Se reunió con todos los grupos palestinos, y los grupos palestinos decidieron intercambiar los rehenes, es decir, y a su vez el ingreso de alimentos, de alimentos, medicina, combustible, es decir, a toda esa población hambriada, hambriada. Eso es lo que decidieron. Y lo otro que decidieron, que el gobierno de Gaza tiene que ser un gobierno del pueblo palestino. Y en principio se plantea un gobierno tecnocrático. El término tecnocrático es esto. El ministro de Salud tiene que ser el mejor médico que haya, el que pueda administrar la salud, no por cuota política, este para tal grupo, este ministerio. O sea, y tiene que haber en un determinado plazo nuevas elecciones para establecer las correlaciones de fuerza interna, una participación. Ese es el proyecto. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que este partido se está jugando en todas las canchas, no se está jugando solamente en ese recinto. Y uno de los principios, uno de los puntos principales es si queremos y defendemos el derecho a la autodeterminación, deben ser los palestinos los que lo pueden resolver. Los palestinos que están no solo en, en Gaza, también están los palestinos que están en Cisjordania, parte de las cuales los están corriendo, es decir, porque sigue la expansión y lo declaran que tienen que expandirse. Los refugiados palestinos en campos de refugiados de las Naciones Unidas, que están en el Líbano, en Siria, en Jordania, es decir, ese es el pueblo palestino al que tiene que decidir. Y eso me parece que es una visión política, porque hoy por hoy lo que tenemos es esto, hay un triunfo que no pueden borrar. Existe un pueblo palestino y existe un pueblo palestino que reclama su derecho. Y eso lo está reclamando el mundo. Es decir, por supuesto que en todo eso hay una trampa, ¿tá? Porque a ese Estado vos le tenés que dar un territorio y tenés que cumplir con determinadas obligaciones. Por ejemplo, hubo una es decir, estamos hablando, borrando la historia. Esto no pasó en octubre de hace 2 años. Esto empezó, digamos, hace muchos años. Quizás podríamos decir que empezó en cierta medida a partir de la desaparición del Imperio Turco y esa zona quedar la Palestina británica y permitir la colonización de los judíos. Aclaremos una cosa, siempre hubo judíos en los países árabes, porque los reyes católicos, cuando reconquistaron Granada, reconquistaron el sur de España, expulsaron a los judíos y a los moros. Y los judíos se fueron desplazando y son los sefaradíes que se encuentran en la costa del Mediterráneo, en Turquía, en todos esos países. O sea, este fenómeno eh, no fueron los musulmanes malos, y eso tenemos que verlo, y tenemos que verlo que después, cuando hubo que repartir, dividir, se inventó dividir un estado en dos estados, donde había claramente una mayoría de territorio y de gente palestina, hubo unas acciones de terroristas para expulsarlos y hubo
la Nakba, que fue una conquista de territorio. Y las Naciones Unidas le reconoció el derecho al retorno. Es decir, hay una organización de los refugiados de toda Palestina que cumple esa función, que la tratan de financiar, que trata de que sobreviva los palestinos, y está también el árbol genealógico, o sea, este señor es nieto de aquel, y están. No nos olvidemos que muchos lugares que hablamos de Gaza son lugares de campos de refugiados en Jordania, perdón, en Gaza, pero también en Cisjordania. Es decir, y ellos están viendo los campos de refugiados. eh, Aquella casa, aquel lugar era la casa de mi abuelo, y los palestinos no quieren volver a quedar sin tierra. Tuviste que en un momento dado les permitían volver y lo único que había era escombro. Sí, pero ese escombro es mi identidad. Y hay una identidad palestina, y la derrota es que no lograron destruirla, sino que la fortalecieron. Es decir, muchos de nosotros nos sentimos palestinos en el sentido no del derecho a tener una identidad. Tenemos una identidad distinta, pero ellos tienen derecho a tener su identidad, con todas sus variables, con todas sus características. Y este problema no es solo con los árabes, con los musulmanes, sino también que eso también lo están sufriendo los cristianos. No nos olvidemos que en la Jerusalén que se apoderaron, había, por ejemplo, un barrio armenio. A ese barrio armenio lo están echando. Quieren destruir la, el Al-Aqsa, las mezquitas, la plaza de las mezquitas, porque ahí quieren volver a construir el templo. Y ese es el tercer lugar de culto del Islam. El primero es la Meca, el segundo Medina y el tercero es Jerusalén. Entonces estamos haciendo cosas de locos. Y nos encontramos que, por ejemplo, no se fueron de Gaza los católicos, con un cura argentino que se comunicaba todas las noches con Francisco. Y hoy la Iglesia, el Vaticano, se declaró condenando el genocidio. Rubén Elías, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, gracias a ti y gracias por permitirnos acceder, volcar esta información y este sentimiento, porque esto es un sentimiento. Enfoque. Mientras Estados Unidos habla de paz, Gaza sigue bajo la línea de fuego. Las propuestas están llegando de todos lados. Sin embargo, el pueblo palestino continúa resistiendo. ¿Esta vez será diferente? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.